Hola, buenos días a todos y a todas. Soy María Arias, vicedecana de Investigación, Transferencia y Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y os doy la bienvenida a esta nueva sesión. Simplemente deciros que estamos en la tercera sesión en la segunda sesión del tercer módulo de ética e integridad en la investigación y como sabéis hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la investigación con los animales. Vamos a hablar de ética, de bienestar y de las 3 R's. En principio, deciros simplemente que hemos decidido dedicarle una sesión a este tema porque, como os comenté la semana pasada, estos temas son importantes, ¿vale? Para la comunidad científica, por un lado, y sobre todo para aquellos que vais a estar involucrados o ya estáis en proyectos de investigación con animales, y también es importante para la sociedad, ya que a día de hoy la investigación con los animales pues sigue siendo necesaria, ¿vale? Insustituible todavía en muchos casos para investigar, por ejemplo, temas en salud humana y animal. Y avanzar nuestro conocimiento también en las enfermedades que nos afectan, como por ejemplo las causadas por el coronavirus SARS-CoV-2. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar sobre el marco jurídico que rige la investigación con animales. Vamos a hablar de dónde venimos y cómo es este marco actualmente. Desde un punto de vista práctico también vamos a aprender cómo hay que tramitar un proyecto con animales a través de los comités de experimentación animal, como el que tenemos desde hace mucho tiempo ya en la UCM, que como sabéis también es órgano habilitado, y veremos el papel fundamental que tienen estos comités de experimentación animal para asegurar que los animales se utilizan solo cuando es estrictamente necesario y que en caso de que esto sea así, pues que se haga de una forma ética, responsable y respetuosa, asegurando el bienestar animal y minimizando el dolor y el sufrimiento, siempre bajo el principio de las 3 R's, que significan reemplazo, reducción y refinamiento. En este sentido, también vamos a ver las claves para hacer un buen diseño experimental en base al principio de estas 3 R's, y también os explicaremos qué es esto de la capacitación del personal, que hoy en día es necesaria para poder trabajar con estos animales. Para tratar estos temas tenemos expertos de primer nivel, empezando por el moderador de esta sesión, que es Lluís Montoliu. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, porque repites, la semana pasada, como sabéis, Lluís fue el ponente de nuestra sesión de ética e integridad en la investigación, que fue maravillosa. Hoy eres el moderador de esta sesión. Que también va a ser muy ilustrativa y en la que tienes también muchísimo que aportar, como el resto de los ponentes, dada tu trayectoria, tu experiencia. Si yo te voy a dar paso, si me permites, antes de que empieces a moderar esta sesión. Simplemente pues dar gracias al resto de los ponentes que conforman la mesa redonda de hoy por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación también para participar, y como siempre pues al resto de los oyentes que estáis al otro lado, que me dicen que estamos inscritos en torno a 300 personas. Así que nada, espero que la sesión sea de vuestro interés, y que seguro que sí, porque vamos a aprender muchas cosas. Y yo creo que nada más, te paso la palabra si quieres para que... Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias de nuevo a la Universidad Complutense. Una vez más, otro webinar de estas jornadas sobre la carrera investigadora que transmite la Fundación de la Universidad Complutense. Me presento. Primero, muchas gracias, María. Yo soy investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología y presidente del Comité de Ética del CSIC, que también actúa como órgano habilitado. Pero hoy nos acompañan, y es a quien tenemos que escuchar, 3 personas que son expertas en el tema de la experimentación animal, de la investigación con animales, tanto en los aspectos de ética, de bienestar, como también oiremos hablar de las 3 R's. Recordemos que la investigación animal en biomedicina, en ciencias biomédicas, sigue siendo insubstituible en muchos de los casos, pero esto no es automático, esto hay que argumentarlo, esto hay que justificarlo, aprenderemos cómo tenemos que justificarlo, y esto exige una investigación responsable. Esto está muy pautado, muy regulado, hay una normativa, hay diferentes comités, y de todo ello vamos a hablar hoy con estos 3 ponentes. En primer lugar tenemos a Pilar Bringas de la Lastra. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
Y Pilar es doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y además es la directora del Centro de Asistencia a la Investigación en el Malario de la Complutense. Es responsable de salud y bienestar animal y miembro del Comité de Ética de Experimentación Animal, que también actúa como órgano habilitado de la Universidad Complutense. Gracias, Pilar, por haber aceptado participar hoy. También nos acompaña Juan Carlos Murciano Fernández. Juan Carlos es doctor en farmacia por la Universidad de Alcalá. Él es investigador, ha realizado una estancia en Estados Unidos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, donde al cabo de 2 años pues, se convirtió en investigador asociado al Instituto de Medicina Medioambiental y en el 2004 regresó a nuestro país como investigador del Ramón y Cajal y se incorporó primero como investigador junior en el CENIC, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y ya en el 2010, tras obtener el programa I3, pasó a ser grupo senior en el Hospital Ramón y Cajal, que es donde se encuentra ahora, donde lidera su grupo de investigación en el Servicio de Medicina Interna de este hospital, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ha colaborado en muchos cursos de formación, lo cual es muy importante. También nos va a contar su experiencia, tanto como profesor, también como investigador que utiliza animales y nos explicará pues también los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Forma parte también del Comité de Experimentación, de Ética de Experimentación Animal y el órgano habilitado del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y por último, nos acompaña también Ignacio Álvarez Gómez de Segura. Él es licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2005 se incorpora a la Facultad de Veterinaria de la Complutense, donde es catedrático de Medicina y Cirugía Animal y previamente ha ejercido como veterinario jefe adjunto del Servicio de Cirugía Experimental del Hospital Universitario La Paz de Madrid durante 18 años. Su especialización es en el campo de la anestesia comparada y en las ciencias del animal del laboratorio. Es diplomado por el Colegio Europeo de Anestesistas Veterinarios y del Colegio Europeo de Medicina de Animales del Laboratorio. Creo que con estas presentaciones queda claro que estamos ante 3 expertos en la materia con los cuales vamos a aprender muchísimo. A continuación, uno tras otro, vamos a hacer 3 intervenciones, empezando por Pilar Bringas, siguiendo por Juan Carlos Murciano y siguiendo por Ignacio. Y al final, pues vamos a recabar vuestros comentarios, vuestras preguntas y cualquier otro tema que consideréis oportuno discutir los que nos estáis siguiendo. Les voy a pedir a Juan Carlos y a Ignacio que apaguen su cámara y a Pilar que reactives tu micrófono y que ya empieces a cargar tus diapositivas. Muchas gracias, Pilar, cuando quieras. Bueno, lo primero que quería era, por supuesto, agradecer a la vicedecana de Veterinaria que nos invitara a estas jornadas, que me parece una iniciativa estupenda. Ojalá muchos de nosotros hubiéramos tenido esta oportunidad hace años, porque creo que ayuda mucho a centrarte en lo que es la investigación hoy en día. Bueno, yo os voy a hablar un poco de lo que es el marco jurídico en el que nos encontramos hoy en día con los animales de experimentación y también un poco de dónde venimos, para que veáis cómo ha evolucionado esto en tan poco tiempo. Cuando hablo de poco tiempo, hablo de 20 años, 15 en España, que a lo mejor los que sois muy jóvenes os parecerá un montón de tiempo. A los que no lo somos tantos, de verdad que pasa todo enseguida y muy rápido. Bueno, a ver, antes del año 85 realmente no había normativa global sobre el uso de animales de experimentación. Siempre había algunas directrices que tenían países en concreto, pero cada uno en su país y no salía de ahí, ¿no? Ya a partir del año 85 se empieza a intentar globalizar la legislación a nivel europeo. Entonces se aprueba un tratado, la Convención para la Protección de los Animales Utilizados en Investigación, en el 85 en el Consejo de Europa. De ahí se transpone a una directiva comunitaria en el que ya se empieza a hablar de requisitos administrativos para el uso de animales, de condiciones de cría, de cómo hay que hacer los registros de establecimientos. Es una normativa bastante articulada. En España, que hasta ese momento no había habido ninguna directiva ni ninguna normativa, aparece un Real Decreto, el 223 del 88, pero simplemente lo que hicieron fue trasladar algunas recomendaciones del Consejo de Europa y de la directiva, pero realmente no se transpone como Real Decreto hasta el 2005, en el cual ya viene todo el articulado y se desarrolla la normativa.
¿Qué supuso este pequeño paso? Bueno, a nivel de la universidad y de todos los centros, como se empezaron a registrar los animalarios, centros de experimentación, que ya no se podía utilizar animales fuera de un establecimiento registrado, lo cual parece una tontería, pero fue un paso importantísimo porque realmente los animales de experimentación se tenían en los laboratorios, en los departamentos, bueno, cada uno lo tenía donde buenamente pudiera y en las condiciones que personalmente considerabas las apropiadas. Pero a partir de aquí ya hay que registrar, en la Complutense en estos años empezaron a registrar todos los animalarios que había por las facultades y se creó el Fin Resistencia a la Investigación, que es un servicio para toda la comunidad científica de la UCM, incluso para afuera, para que puedan trabajar allí con los animales y no fuera de estas instalaciones. Bueno, como os digo, se pasó al Real Decreto del 2005, que posteriormente ya en el año 2002, o sea, habían pasado muy pocos años de la directiva. En España se publicó en el 2005, pero en el 2002 la Comunidad Europea, el Consejo de Europa, ya empezó a dar vueltas y a pedir consultas con los países para revisar la directiva del 86. Entonces se publicó una nueva directiva que derogaba la anterior, que es la 2010-62, que se transpone a la legislación española con el Real Decreto que tenéis aquí, el 53, que es en el que nos movemos actualmente, y posteriormente salió una orden ministerial sobre la formación y la capacitación que tienen que tener las personas que trabajan con animales. A ver, ¿qué era lo que pretendía, los objetivos de la directiva? Bueno, primero quería armonizar la legislación de los estados, de todos los estados miembros, es decir, que jugáramos todos en el mismo campo, evitar todas las divergencias que había en el uso de animales en los distintos países. Es la primera legislación global, lo cual es muy importante. ¿Qué quería además? Pues garantizar la reducción del número de animales. Había que tratar de buscar algunos mecanismos o unas estrategias en el que se pudieran obtener objetivos científicos, pero utilizando el menor número de animales posibles. También habla de garantizar el bienestar de los animales. Todo esto que os estoy hablando son los objetivos de la directiva y recordar que se trasladaron a este Real Decreto, ¿vale? Garantizar el bienestar de los animales. Se establece de qué manera hay que alojar los animales, en qué condiciones tienen que estar, cómo son las instalaciones, se empieza a hablar de bienestar. O sea, los animales no se pueden tener de cualquier manera, sino que ya hay unas directrices que te indican por especie cómo los tienes que mantener y cómo los tienes que alojar. Fomentar el uso de métodos alternativos. Bueno, pues aquí se hace hincapié que es necesario buscar métodos alternativos que sustituyan al uso de los animales. Métodos alternativos validados, efectivamente, no puede ser una cosa que tú creas que es un método alternativo, esos métodos tienen que estar validados. Y realmente se ha avanzado mucho, porque probablemente en docencia, en lo que yo sé, en la Complutense antes había prácticas en biológicas, en medicina, evidentemente veterinaria hay que mantenerlas, ya no se hacen prácticas, se ponen vídeos, sistemas de ordenador, luego otro gran avance han sido los cultivos celulares, o sea que se van buscando técnicas de imagen, se van buscando métodos alternativos que permitan no usar los animales. También evitar la duplicación innecesaria de experimentos, es decir, admitir datos que se llevan a cabo en el territorio comunitario y que puedan ser compartidos con los demás países miembros, sobre todo en temas de procedimientos legales que sea necesario el uso de animales. Formación del personal implicado. A partir de la directiva y el Real Decreto ya aparece la condición, ¿no?, o la exigencia de que las personas que usan animales de experimentación tienen que tener una formación específica, una capacitación para el uso de los animales. Aparece una serie, que me imagino que las habréis oído, de categorías, categorías según lo que tú vas a hacer con los animales, la gente que los cuida, la gente que hace procedimientos, los que diseñan los experimentos, etcétera. No voy a entrar en ello porque la legislación está donde está y hay que leerla. Eso ya os lo recomiendo. No os lo voy a contar aquí porque es muy ardua. Bueno, notificación de experimentos. Antes y por eso os digo que no ha pasado tanto tiempo, o sea, antes estabas en un laboratorio, tú querías hacer un procedimiento con los animales, un proyecto de investigación,
comprabas los animales, los tenías en tu departamento en donde pudieras tenerlos, trabajabas con ellos y publicabas. A día de hoy no. A día de hoy hay que notificar todos los experimentos que se hacen con los animales. Hay que dar la información de por qué lo haces, qué objetivo buscas, qué animales vas a utilizar, qué especie, etc. Aparecen también los registros que ya habían empezado a registrarse, pero aquí se establecen ya unas condiciones más estrictas de cómo tienen que ser los sitios, con qué personal tienen que contar, tiene que haber un asesoramiento veterinario, personal de bienestar animal, etc. Y aparecen los comités éticos de experimentación animal, que esto también era una cosa nueva. Esto luego, como veréis, ha cambiado, pero en principio, por lo que yo he vivido, por ejemplo, en la Universidad Complutense se creó un comité, pero era un comité interno, quiere decir que los investigadores presentaban sus proyectos y este comité los aprobaba o los modificaba o daba las recomendaciones necesarias, pero era una cosa interna, ¿vale? Bueno, como os he dicho, a partir de ahí, ya en el 2002, empieza a dar otra vez vueltas a la directiva, o sea que ha sido muy activo este tema, ¿no? Entonces sale la directiva 2010, que se traspasa al Real Decreto en España, el Real Decreto 53, que pone, y esto es importante, como objetivo último el total reemplazo de los animales en los procedimientos. Esto viene en el título de la directiva. Como os han comentado, a día de hoy es totalmente inviable no usar animales de experimentación. Yo creo que es una cosa que a todos nos encantaría, que no hubiera que utilizar animales para el avance científico, pero es una utopía a día de hoy. Es verdad que hay que ir buscando maneras de reemplazarlos, como se está haciendo, pero la abolición total es imposible. No sé si fue en el 2016, 15-16, se presentaron al Parlamento Europeo 1 millón de firmas para abolir totalmente el uso de animales de experimentación en todos estos procedimientos científicos. Bueno, se discutió, llevaron a muchos científicos que hablaron sobre el tema y se concluyó que a día de hoy era imposible. ¿Qué quería esta directiva? Bueno, volvemos a armonizar la experimentación animal a nivel europeo, incidir y aumentar el bienestar animal. En este nuevo Real Decreto se amplían, por ejemplo, el tamaño de las jaulas, el número de animales que hay que tener por jaula, el tamaño de las jaulas, por ejemplo, para conejos se amplía. Y quieren, lo básico que lo vais a oír en experimentación animal continuamente, la implantación de las 3 R, reducción, reemplazo y refinamiento. Digamos que lo que hace es, entre comillas, apretar un poco más al Real Decreto anterior, pero aparecen unas nuevas figuras. ¿Qué incorpora el nuevo Real Decreto que afecta al investigador? Pues mira, 2 definiciones, procedimiento y proyecto, y 3 figuras. Órgano encargado de bienestar animal, órgano habilitado que realiza la evaluación de los proyectos, órgano competente autoriza la ejecución del proyecto. Ahora os digo un poquito cómo va esto. ¿Qué es un procedimiento? Pues la utilización tanto invasiva como no invasiva de un animal con fines experimentales u otros fines científicos o educativos, siempre que se les cause un nivel de dolor, sufrimiento, angustia o daño durante a la introducción de una aguja o algo superior. Cuando estamos hablando, esto hay que saber interpretarlo, porque muchas veces nos dicen, bueno, pues si nosotros les vamos a dar un fármaco oral y eso duele menos que pinchar al animal. Bueno, hay que tener en cuenta las consecuencias que va a tener. A lo mejor tú le das un fármaco y le produce unas reacciones adversas que son peores que introducir una aguja. O sea, que hay que saber interpretarlo, pero luego nos hablarán un poco de ello. ¿Y qué es un proyecto? Un programa de trabajo con un objetivo científico definido, en el que se realizan uno o varios procedimientos. Estos proyectos tienen una duración de 1 año. Esto lo digo porque la gente nos confunde la palabra proyecto con las agencias financiadoras que dan un proyecto. Aquí un proyecto es un conjunto de procedimientos. O sea, tú tienes un objetivo científico, vas a hacer, pues yo qué sé, una administración oral, una inyección intraperitoneal. Bueno, cada uno de esos son procedimientos y el conjunto de todo eso que vas a hacer con el objetivo científico es el proyecto. A ver, voy a volver aquí un momento para deciros qué es el órgano de bienestar animal, órgano habilitado y órgano competente. Hemos pasado de unos comités de experimentación animal internos de cada centro a 3 figuras. El órgano encargado de bienestar animal, que es OEBA, que es el comité
del centro donde se alojan los animales o donde se van a desarrollar los proyectos que tienen que tener, pues primero tienes que tener para dar un informe favorable a que se haga en ese centro las condiciones necesarias para tener los animales en condiciones de bienestar. Un ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, en el animalario de la Complutense, como tal, no existe para perros. No puedo decir que se va a hacer un trabajo con perros cuando no tienes las instalaciones para tenerlos. Luego tienes que tener el personal adecuado, saber que puedes seguir, que los procedimientos se hagan de manera adecuada. Esto es del propio centro. Hay una instancia superior que es el órgano habilitado. El órgano habilitado lo que hace es la evaluación del proyecto. Evalúa y recomienda modificaciones que haya que hacer para mantener el bienestar de los animales. Y por encima el órgano competente, que es la que autoriza la ejecución del proyecto. Esto en nuestro caso sería la Comunidad de Madrid porque estamos transferidos, en las comunidades autónomas también el Ministerio es órgano competente para algunos centros. Es decir, hemos pasado de la nada, de que tú pudieras hacer con los animales, según tu ética o según tu manera de verlo, lo que quisieras, a tener que pasar 3 filtros. El órgano encargado de bienestar animal, que emite un informe, el órgano habilitado que evalúa el proyecto y el órgano competente que autoriza la ejecución del proyecto. Como veréis, el tema ha cambiado mucho. Por eso os decía que ha sido en pocos años, pero se ha pasado del nada a una normativa muy articulada. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Esto pues, es una diapositiva de un compañero como que hace unos años, porque siempre me encanta ponerla porque es un balance ético. Nosotros lo que tenemos que ver es la afectación, sufrimiento, privación y muerte y el beneficio que vamos a tener en personas, animales y medio ambiente. En cualquier cosa, esta afectación se puede rebajar. Y eso es lo de las 3 R's, el refinamiento, sistemas de anestesias, que luego se hablarán de ello, analgesia, que no haya privación, que los animales estén en las condiciones más apropiadas para su especie, y a partir de ahí la toma de decisión. Luego comentaros simplemente que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Esto es como... Es verdad que no se puede controlar todo y muchas veces a lo mejor alguien te puede decir, ay, es que yo no sabía que se había pedido solo que se puede hacer medicina intraperitoneal, ahora no lo puedo sacar sangre de corazón. Pues no. O sea, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Esto es a nivel de toda la vida, o sea, en todas las legislaciones. Y luego cada investigador debe ser responsable de su compromiso ético en el uso de los animales de experimentación. Yo creo que hoy en día hay que estar muy mentalizado de que si tú tienes unos animales en unas condiciones óptimas, tus objetivos científicos van a ser tus resultados científicos, perdón, van a ser de mayor calidad. No tiene sentido utilizar animales que están estresados, que tienen angustia, que están sufriendo, porque evidentemente todos sabemos que eso va a dar lugar a unos resultados equívocos. Y como me han dicho que sea muy breve, solo quería hablaros, os he hablado del marco jurídico. Ya os quería decir un poco por encima otra cosa, otro aspecto importantísimo que hay hoy en día y con el que tenemos que seguir, esto es lo que cuesta más y tenemos que seguir luchando. Antes, cuando la gente que trabajaba con los animales de experimentación o los centros donde estaban los animales, llegaban incluso a ocultarse, porque el lobby en contra de la experimentación animal es muy fuerte, y entonces no se sabía dónde tenían los animales, no se hablaba de qué era lo que se hacía, era ocultación. Entonces ahora hemos dado, digamos, la vuelta a la tortilla. Hemos pasado a hacer transparencia en el uso de animales de experimentación. Tenemos que contar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuáles son los objetivos, de qué manera los cuidamos, porque es una cosa que es más, la sociedad lo va a entender mucho mejor que si se anda ocultando. O sea, ¿no? Yo me dejaba en una conversación hace años con amigos, tú decías, no, pues yo es que trabajo con ratas y con ratones y hacemos, nos echaba las manos a la cabeza, ¡ah, qué barbaridad! Tal. No, se trata de contarlo de una manera adecuada, ¿no? Para eso se han hecho 2 propuestas, cosa que Luis os puede contar algo porque él está en el comité de transparencia. COSE es la Confederación de Sociedades Científicas, firmó en el año 16 un acuerdo de transparencia para el uso de animales de experimentación científica en España. Es un acuerdo en que
se dan iniciativas de cómo se puede comunicar lo que se hace con los animales, visitas a animalarios, conferencias, o sea, transparencia en el uso de los animales. En ese sentido, por supuesto, la Complutense firmó el acuerdo COSE, pero ese mismo año se hizo socio de EARA, que es una asociación para la investigación animal europea, que también se dedica a la comunicación, cómo hay que trasladar a la sociedad el uso que se hace de los animales. Y en ese sentido, la UCM fue un poco más allá y creó una página web, que a ver si la puedo, no sé si la podré abrir. A ver si puedo abrir, no puedo abrir el vínculo. Bueno, es igual. Es una página web de transparencia en investigación animal. Me gustaría que la visitarais, fue complicado, tuvimos la ayuda de ARA para hacerla, y en ella decimos cómo se trabaja con animales en la Universidad Complutense. Pues como no os lo puedo enseñar, cuando abráis la página veréis que aparece una foto del Comité de Experimentación Animal. Eso hace unos años hubiera sido totalmente imposible. Nadie se hubiera puesto en una foto en la que se dice que es un comité de experimentación animal o que trabajan con animales de experimentación. Como veréis, vamos avanzando mucho, lo que pasa es que en eso, ya que os puede hablar Luis, queda mucho recorrido por hacer, porque normalmente el uso de animales, ya os he dicho que hay un lobby muy fuerte en contra, entonces, bueno, pues debemos explicar cómo trabajamos con los animales y qué hacemos con ellos. Y aquí os dejo hasta las preguntas que tengáis que hacer. Muchísimas gracias, Pilar. Creo que nos has contado sucintamente, pero de forma muy importante, cómo ha evolucionado nuestro acercamiento a los animales de experimentación. Desde en los años 80 basarnos esencialmente en el sentido común y muy pocas normas, a estar pues muy pautado, ¿no? Y especialmente esto que has dicho al final de que tenemos que compartir, ¿no? Tenemos que retornar a la sociedad pues ese deseo de información que tienen todas las personas para que quede garantizado que estamos utilizando a los animales solamente en aquellos casos en los que no sea posible utilizar otros métodos alternativos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más y luego ya retomaremos las preguntas. Ya tengo aquí a Juan Carlos Murciano. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Y Juan Carlos nos va a contar como investigador y también como miembro de comités cómo nos tenemos que enfrentar a la preparación de estas solicitudes. ¿Qué es lo que tenemos que argumentar para conseguir que la experimentación que queremos realizar con animales pues pueda ser bien valorada, puede ser evaluada favorablemente y finalmente sea autorizada, pues como nos decía Pilar, por la autoridad competente? Bueno, Juan Carlos, cuando tú quieras puedes activar la presentación y te escuchamos. Gracias. Perfecto. Bueno, buenos días. ¿Qué es lo que nos ha traído aquí hasta ahora? Como ya ha dicho Pilar, el compromiso ético en experimentación animal, que comenzó ya por el año 1959 con los científicos Russell y Burch, que eran un zoólogo y un microbiólogo, que publicaron su ensayo The Principles of Human Experimental Techniques. Esto se va a basar en las 3 R's que ha mencionado ya también Pilar anteriormente, que son el reemplazo, reducción y refinamiento. O sea, cuando nos vamos a enfrentar a la generación de un protocolo con animales, tenemos que asegurarnos de que no existe ningún método alternativo, o sea, algún método que nosotros podamos contestar la pregunta que queremos realizar en el modelo animal, pero que no tengamos que hacerla en ese modelo animal. Eso sería reemplazo. Reducción, limitando el número final de animales que utilicemos en la experimentación, por ejemplo, combinando controles negativos o comenzando por dosis que nosotros esperemos el resultado y entonces no tengamos que repetir esos experimentos. Y luego el refinamiento. El refinamiento no es más que buscar la experiencia del investigador para poder realizar la serie de experimentos y protocolos que queremos realizar con el animal y en el cual nosotros tengamos una preparación adecuada para no
para fundamentalmente mantener el bienestar del animal, no producirle un daño exagerado y obtener sobre todo el resultado que esperamos de forma adecuada. Eso también nos conlleva a tener el aparataje adecuado o tener las instalaciones pertinentes para poder realizar ese tipo de experimentación. Y en base a todo esto, lo que más nos interesa a todos como investigadores y como personas es un compromiso ético y moral para tratar de no hacerle el daño o el mayor daño o incluso lo que es el sacrificio de los animales de experimentación cuando no sea necesario. No hay que olvidar que todos somos personas, somos investigadores, en la mayoría de los casos lo que buscamos es el beneficio de la especie humana o de las especies animales e incluso del medio ambiente, con lo cual realizar una serie de experimentos que va a conllevar el sacrificio de determinados animales con un fin final para mejorar el bienestar de la población o de los animales es lo que nos mueve. Por tanto, existe ese deber ético por parte de cada uno de nosotros, pero también existe lo que ya ha mencionado Pilar con todos los requerimientos y todos los reales decretos que se han elaborado. Juan Carlos, ¿puedes apagar tu legal para mantener esa seguridad en cuanto a la elaboración de los experimentos y esa necesidad de utilizar esos animales por encima de todos aquellos métodos alternativos que en este caso la pregunta que queremos contestar es si apago. ¿Se me oye? Sí, ahora te oímos mejor, adelante. Vale, perfecto. Pues sigo adelante. Entonces tenemos por un lado ese deber ético, pero también esa obligación legal que tenemos que cumplir. Y además, obviamente, lo que venía diciendo también Pilar anteriormente, el bienestar animal es importante. Un experimento que se realice sobre esa capacidad que tengamos de poder realizarlos en condiciones nos va a proporcionar una serie de resultados científicos mucho más favorables, ¿vale? ¿Cuántos animales se usan en España? Vosotros habéis visto ya que lo que hemos ido realizando, o hemos ido presentando es la necesidad de realizar esos experimentos con animales. Y para que os hagáis una idea, estos son datos del informe que publicó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente al año 2019, elaborado por tanto en el 2020. Lo que se recogía ahí era el número de animales que habían sido sacrificados en España. Y podéis observar que realmente los animales utilizados en la investigación es una ínfima cantidad de todos los animales que se han sacrificado en España. Fundamentalmente, la mayoría de ellos con fines alimenticios, ¿no? Nos ponemos en alimentación en más de 40 millones y en investigación únicamente se utilizaron un número aproximado de 800.000 animales. Además, con la entrada en vigor de todos los reales decretos en el 2013 y después en la normativa europea del 2015, se hicieron una comparativa en cuanto a los experimentos, a los animales utilizados en experimentación en el 2010, viéndose que se recogían alrededor cerca de 1.400.000 en aquel año, y con la nueva entrada de toda esta legislación hemos visto que en el 2019 habían disminuido estos 800.000 que hemos mencionado anteriormente, o sea, un 40% menos de animales que se utilizaban en investigación. ¿Pero es necesario utilizar animales en experimentación? Pues obviamente sí, es necesario. Y lo que se suele responder con el uso de estos animales en investigación
son fundamentalmente en porcentajes de uso, un 40% estamos estudiando sobre todo los procesos biológicos para poder entender el funcionamiento de los organismos, no solo de aplicación, no solo de aplicación al humano, ¿no?, sino también de aplicación a la especie animal, a nivel veterinario o incluso al medio ambiente, ¿no? También existe un porcentaje importante de uso de animales para el desarrollo de nuevos tratamientos, para la curación de enfermedades, sobre todo también para la calidad de los fármacos una vez que son administrados en los organismos, ¿no? También a nivel de toxicología, cómo puede afectar tanto a las personas como a los animales como al medio ambiente. A nivel de desarrollo veterinario, también a nivel del diagnóstico clínico, incluso de docencia o de entrenamiento de los propios especialistas, sobre todo a nivel quirúrgico, para que cuando llegue el día de mañana y vaya a operar a cualquier persona, pues haya practicado previamente en sistemas. Muchos de ellos se utilizan también métodos alternativos, pero hay otros, por ejemplo, para el manejo, por ejemplo, de politraumatismos o personas que se ven involucradas en accidentes, para ver cómo se tiene que tratar en un caso extremo, es importante. Y otros muchos. Pero además el número de ratones que se dedica, el número de animales que se dedican a investigación a nivel de porcentaje, la gran mayoría de ellos son los roedores, de los cuales los ratones últimamente son los más extendidos. Estamos hablando de un 56% de utilización de ratones en la gran mayoría de experimentación. Seguido muy de cerca de peces, por ejemplo, o de aves. Y luego existen otras especies que participan en un porcentaje muy inferior, que probablemente esté por debajo del 5%, donde tenemos reptiles, tenemos nematodos, tenemos moscas, etcétera, etcétera. Y luego quizá los que moralmente y a la opinión pública les daña mucho más, y es hablar de, por ejemplo, los perros, los gatos o los monos. Entre ellos también tenemos los cerdos o las ovejas, ¿no? Pues en esos casos, por ejemplo, en España se han utilizado menos de un 0,5% de ese tipo de animales en experimentación, y siendo la gran mayoría, como ya os he mencionado anteriormente, los ratones fundamentalmente. Ya hemos visto que en determinadas situaciones tenemos que utilizar animales. ¿Y por qué necesitamos utilizar animales? Porque en muchas de las situaciones la complejidad del organismo vivo hace necesario el uso de ese organismo vivo. Existen muchos métodos alternativos a nivel de uso, por ejemplo, de plataformas informáticas, a nivel de cultivos celulares, a nivel de perfusiones de tejidos, etcétera, etcétera. Pero no hay nada que pueda suplir a día de hoy la interacción, las múltiples interacciones que pueden existir entre las células, las distintas células, los distintos tejidos y los distintos órganos en un determinado momento. Entonces, por ejemplo, para el diseño de nuevos o la aplicación de nuevos medicamentos es necesario tener que realizar experimentos en animales para poder verificar que son viables posteriormente para aplicar a las personas o también a los animales en sus tratamientos. Dentro de los modelos animales podemos tener roedores, como ya he dicho anteriormente, y se hacen estudios tanto de genética, de cáncer, en enfermedades raras, en endocrinología, a nivel cardiovascular. Como veis, son enfermedades muy importantes, que son la causa de muchas muertes en el mundo actual, ¿no? Incluso plataformas diagnósticas, mejoras de diagnósticos para poder erradicar antes o poder incluso encontrar la enfermedad que está causando el problema. Pero también hay modelos en peces que pueden explicar a nivel de crecimiento, de regeneración de tejidos, embriogénesis. Aves también
sobre todo para toxicología, también para dentro de desarrollo, incluso también para enfermedad cardiovascular o el desarrollo del sistema cardiovascular. Modelos en perros, sobre todo para la generación de vacunas o de tratamientos, tanto de la diabetes o del cáncer, no solo a nivel de humanos, sino hay muchas enfermedades, muchos casos de diabetes en los propios perros o muchos casos de cáncer en perros o incluso en gatos, en esos seres de compañía que tenemos también en los hogares, ¿no? El cerdo es un modelo muy cercano al humano en cuanto a la experimentación en cardiología, en docencia quirúrgica, en odontología para el tema de implantes, en endocrinología, etcétera, etcétera. A día de hoy se está utilizando una insulina que ha sido desarrollada y que se extrae también del cerdo y que se usa en humanos. De ahí la gran proximidad de las especies, ¿no? La oveja se utiliza también, sobre todo en términos de inmunología, hematología, pero también de traumatología para estudiar, por ejemplo, las alteraciones que puede existir a nivel de rotura de hombros, de movimiento, de ligamentos, etcétera, etcétera. No solo a nivel de medicina deportiva, que también es un punto importante, sino también a nivel de la medicina o los tratamientos de las personas de edad avanzada, ¿no? Vale, los gatos han sido fundamentales en el desarrollo de los implantes cocleares, del tema de los pacientes sordos que necesitan implantes para poder recuperar la audición, o incluso en oftalmología, ¿no? También para aquellos que tienen trastornos de visión. En definitiva, son modelos animales que reflejan muchas enfermedades que son importantes no solo a nivel del humano, sino también a nivel de los propios animales. Y como os ha adelantado anteriormente Pilar también, todos estos modelos o protocolos de experimentación que se quieren realizar deben de ser valorados previamente y deben de ser aprobados. Una cosa que sí que no ha dicho Pilar anteriormente es que en los comités de experimentación animal o incluso los órganos habilitados son un grupo de científicos, de veterinarios, y dentro de esos científicos también podemos tener clínicos, podemos tener investigadores básicos o incluso, dependiendo del país donde nos encontremos, pueden tener también personas que no son científicas. Por lo tanto, el presentar un protocolo animal va a tener una primera evaluación de un grupo multidisciplinar que nos puede ayudar a mejorar ese protocolo y sobre todo a validar el protocolo que se está presentando. Pero además hay que recordar que ese comité de experimentación animal tiene un compromiso de confidencialidad. Y eso que decía Pilar anteriormente, que la gente no quería decir lo que hacía, ahora es obligatorio. Y además, todos aquellos que quieran solicitar patentes en el proceso de investigación y antes se escudaban en eso para no darnos información a los comités de experimentación, no se pueden escudar en eso porque nosotros tenemos ese compromiso de confidencialidad que habilita la posibilidad de solicitar patentes aunque haya sido presentado este protocolo animal al comité. Y ese comité además está supervisado no solo por el órgano habilitado, que sería también otro comité para evaluar la capacidad de ese comité ético de experimentación animal, sino también, en nuestro caso, en la Comunidad de Madrid, por la propia Comunidad de Madrid, pero también por el Ministerio, etcétera, etcétera. Y ese protocolo de experimentación debe recoger un ensayo muy completo, liderado por alguien que esté preparado, que esté formado en la realización de esa experimentación y en el diseño de los protocolos, y además debe recoger la información lo más adecuada posible. E insisto, va a pasar 3 filtros previos antes de ser aprobado. Un investigador, por mucho que presente un protocolo de experimentación, no puede iniciar esa experimentación hasta que no haya pasado esos 3 filtros y no se le haya dado el permiso. Por lo tanto, no es algo que se pueda hacer a la ligera y simplemente despertarte un día y decidir que vas a hacer 5 animales o 200 cerdos para buscar una respuesta que tú esa noche has soñado y que puedes tener ese experimento. No. Tienes que convencer que el protocolo es necesario
tienes que buscar una idea relevante, una pregunta que esté muy bien trenzada y además tienes que demostrar la necesidad de realizarlo. Ahí es donde entran los métodos alternativos, ahí es donde entra el conocimiento del entorno de otros grupos de investigación que hayan hecho ese tipo de experimentación previamente. Esos métodos alternativos se hacen mediante una búsqueda con las palabras clave adecuadas. Esa búsqueda tiene que quedar recogida también en ese protocolo animal y esa búsqueda se va a hacer en infinidad de bases de datos, tanto científicas generales como puede ser el Medline o el PubMed, de biomedicina como puede ser el Embase o el Biosys, el Life Science, o ganaderas a nivel, por ejemplo, las bases de datos de agrícola, y sobre todo de métodos alternativos a nivel europeo, como puede ser el ECPAM, a nivel nacional, como puede ser REMA, o a nivel internacional, incluso como puede ser la organización americana, el ICUC, ¿no? También podemos hacer búsquedas tanto en Internet a nivel general, Google, Yahoo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estáis oyendo? Sí, sí, sí. Supongo que sí. Vale, perfecto, sigo. Por tanto, la redacción de ese protocolo que debe de seguir ese Real Decreto del 2013, esa disposición revisada de la Comunidad Europea del 2015, etcétera, etcétera, debe recoger un protocolo que va a incluir un resumen, una serie de antecedentes y unos objetivos que van a seguir el método científico, esto es, tener procedimientos de trabajo adecuados que se puedan repetir los experimentos no solo por personal del propio laboratorio, sino también por personal de laboratorios externos. Debe de contestar las preguntas adecuadas y debe de demostrar que realmente hay una base científica detrás de lo que nosotros estamos proponiendo para poder realizar esa pregunta y generar ese protocolo animal. Esos antecedentes que se han podido recoger bien en ensayos enzimáticos de laboratorio, bien con cultivos celulares, bien con métodos alternativos o incluso con experimentos piloto iniciales con animales que nos llevan a pensar que realmente ese protocolo es necesario y puede ser viable, ¿no? Debe quedar recogido también unas fechas de funcionamiento. Antes hablaba Pilar de 1 año, pero normalmente las aprobaciones se suelen dar entre 3 y 5 años, aunque realmente tiene que haber un cronograma específico dentro de ese protocolo para justificar realmente que esos experimentos tienen que extenderse durante ese tiempo. Y también se pueden recoger protocolos de duración más corta, no tienen por qué tener esos 3 o 5 años. El personal tiene que estar acreditado, todo aquel personal que participe en el protocolo tiene que estar entrenado en las técnicas que se van a ir aplicando a los animales y tiene que verificar que realmente va a poder generar los datos adecuados, ¿no? Y la descripción del protocolo tiene muchas cosas importantes que tienen que quedar recogidas, como el tipo de experimentos que se van a realizar, ese cronograma de los experimentos para ver si son realmente complementarios los experimentos que se van haciendo, el número de animales por experimentos con un estudio estadístico previo antes de la aprobación de ese protocolo que justifique que realmente el número de animales que se quiere utilizar es apropiado para poder responder a las preguntas que nos estamos planteando. Tiene que hacer hincapié sobre todo en el bienestar del animal, proporcionando la analgesia adecuada o la anestesia adecuada para que el animal no sufra en ningún momento. Tiene que recoger también la toma de muestras que vamos a obtener de los animales para poder hacer las mediciones y los estudios o los experimentos posteriores y comprobar sobre todo que el análisis que vamos a realizar va a tener la potencia adecuada para sacar las conclusiones que se persiguen, ¿no? El bienestar del animal, no solo cuando se esté realizando la experimentación, sino en todo el tiempo previo, cómo se va a estimular ese animal, qué
qué situación de estabulación de ese animal tiene, si realmente se están cumpliendo las características que esa especie animal necesita, si tiene la riqueza de material adecuada, si está expuesto a las dietas adecuadas, a bebida, acceso a bebida, etcétera, etcétera. Después tiene que recoger también los puntos finales humanitarios. Quiere decir, en aquellos momentos en los que veamos que el animal está sufriendo demasiado o que el tratamiento le está generando un daño excesivo que nos pueda llevar a que realmente los datos que vamos a recoger del animal no son los adecuados, en ese momento se tiene que parar el experimento y muchas veces es necesario el sacrificio de ese animal para que no sufra. Por tanto, se tienen que reconocer esos puntos finales humanitarios, pero no siempre esos puntos finales humanitarios son iguales. Por ejemplo, os puedo poner un ejemplo, ¿no? En cuanto a modelos que reproduzcan, por ejemplo, la embolia, no es lo mismo si estamos estudiando una embolia cerebral, si nosotros vemos que tras la inyección de ese agente que va a provocar la embolia cerebral, el animal puede tener convulsiones, es algo que es típico dentro del reflejo de una embolia cerebral. Pero si lo que estamos es provocando una embolia pulmonar, si nosotros vemos convulsiones, no es algo que esperemos. Si esperaríamos una limitación, por ejemplo, de la respiración en función del grado de embolia que se esté provocando, pero no desde luego sería una indicación típica de una embolia el que tuviéramos convulsiones o, por ejemplo, que el propio animal sangrara por la nariz. Eso podría ser indicativo de que realmente la inyección no ha sido adecuada y que debemos de parar el experimento, ¿no? También hay que recoger los sistemas de sacrificio que se van a realizar en los animales y hay que recoger también la valoración de la severidad de los procedimientos, porque todo eso va a repercutir también en el seguimiento que no solo la comunidad autónoma, en nuestro caso, o el ministerio, sino también los órganos habilitados pueden realizar sobre la experimentación que se está recogiendo. Y bueno, más o menos con esto ya acabaría mi parte. Os dejo también aquí una serie de webs de interés que podéis consultar posteriormente, ¿no? Muchísimas gracias a Juan Carlos. Ya puedes quitar esta presentación y vamos a invitar a que Ignacio se conecte, Ignacio Álvarez. Recordad que tanto Pilar como Juan Carlos nos han hablado de la legislación. La legislación a quien protege es al animal y lo protege de la misma experimentación, y para ello lo que tenemos que hacer es minimizar el disconfort, minimizar el posible daño que podamos hacer, pero para eso tenemos que ser capaces de percibir el dolor, de acomodar ese bienestar, y en eso es un experto Ignacio que nos va a explicar cómo debemos manejar adecuadamente a los animales. Ignacio, cuando quieras. Muchas gracias. Espero que se me oiga bien. Perfecto. Muy bien. Pues esta tercera charla básicamente nos vamos a centrar en lo que acaba de decir Luis, el bienestar animal. Es decir, quizás el objetivo es tratar de convencernos, creo que lo estamos en general, por qué debemos manejar adecuadamente los animales, ¿no? Ya veremos que hay factores como puede ser un componente ético, es decir, hacer sufrir o ver sufrir a los animales no es algo que nos guste, no es adecuado. Esto está muy ligado al componente social, es decir, la sociedad actual cada vez exige que evitemos la crueldad con los animales y en investigación que evitemos su sufrimiento, lógicamente. Y luego ya hemos visto también que hay un componente legal, es decir, la sociedad ha favorecido una legislación que trate de establecer unos criterios de mínimos en el tratamiento de los animales promoviendo el bienestar, ¿no? Esto no es nuevo. Ya en el siglo XVIII, Jeremy Bentham es probablemente uno de los pioneros en este ámbito, ya dijo que el problema no era si un animal es capaz de razonar o es capaz de hablar, sino si es capaz de sufrir. Y tanto en cuanto reconocemos que los animales sufren, lo que tenemos que conseguir es que la sociedad
a través de sus leyes, promueva la protección de estos animales. Podemos decir que la legislación actual europea se basa en gran medida en este planteamiento. Hay mucha influencia anglosajona, pero realmente esta influencia luego se ha trasladado a nivel europeo y es lo que creo que estamos viendo. ¿Cuál es el impacto? Es decir, los animales, vamos a asumir, sufren y por lo tanto nos puede importar. Nos puede importar al título personal, esto puede ser más variable, nos puede afectar a nivel científico, esto nos importa como científicos, evidentemente, y luego también hay que tener en cuenta que también a la sociedad cada vez le importa más. Creo que no somos ajenos a todas las manifestaciones que ellos mismos se autodenominan antiviviseccionistas, porque realmente en investigación nunca se vivisecciona a un animal en vivo, faltaría más, ¿no? Pero sí hay una preocupación y hay una parte relevante de la sociedad que está en contra del uso de animales en investigación. Esto, interpretado correctamente, quiere decir que la sociedad nos está obligando a que extrememos los cuidados en el manejo de los animales con los cuales estamos trabajando. Lo curioso de todo es que en los últimos años hemos avanzado mucho a la hora de entender hasta qué punto los animales sufren. No olvidemos que hasta hace pocos años se negaba la posibilidad de sufrimiento de un animal, ¿no? Incluso previamente Descartes decía que eran, pues básicamente, autómatas, ¿no? Si un animal sufre, la preocupación ética es que ese animal no debería sufrir, tiene derecho a no sufrir. Y, por lo tanto, ese derecho se lo tenemos que conceder a los animales. Por lo tanto, por un lado hay esa parte ética y la base científica que estábamos hablando es hasta qué punto estamos viendo que los animales sufren además de una forma muy parecida al cómo sufrimos la especie humana. Por lo tanto, hay mucha más relación y por lo tanto podemos asumir un grado de sufrimiento que pueda ser muy parecido al que podamos tener nosotros. Pero de nuevo nos falta evidencia científica para tener la certeza, ¿no? Sobre todo la certeza del grado de sufrimiento que pueda haber. Bienestar animal es probablemente el concepto que ha introducido la sociedad europea, la Unión Europea, y básicamente nos viene a decir que todos somos responsables del bienestar de los animales. Y si somos científicos y utilizamos animales, lógicamente somos responsables de ese posible sufrimiento y cómo aliviarlo y cómo favorecer el bienestar. Ya lo ha dicho Pilar y no me voy a extender. Hasta el año 2010 la preocupación era armonizar en Europa una aproximación o un manejo similar en investigación y en el trato de los animales, pero no entraba en la parte de bienestar. A partir del año 2010 cambia radicalmente y hay un incremento sustancial en la legislación de la importancia que tiene el bienestar animal. Es decir, el principio podemos decir que es armonizar entre los países miembros medidas para mejorar el bienestar animal y aplicar las 3 R's, teniendo en cuenta que el refinamiento es aquel que incide cuando hemos decidido ya utilizar animales, ¿no? ¿Y qué pasa si lo trasladamos a la legislación europea y específicamente a la española? Pues básicamente nos viene a decir que el personal es responsable del bienestar de esos animales, es decir, el investigador, el investigador que manipula directamente los animales, pero también el investigador principal que ha desarrollado el proyecto, tiene también una responsabilidad. Tiene que haber una supervisión, ya lo ha dicho también Juan Carlos y Pilar, y curiosamente se llaman no comités de ética, que también comités de ética en experimentación animal. Todos ellos van englobados bajo el término general de órgano encargado del bienestar animal. El objetivo de la supervisión de los proyectos es el bienestar de los animales. No tiene un objetivo científico, aunque se tiene en cuenta, evidentemente. Y luego también tengamos en cuenta que promueve que haya un diálogo con la sociedad, es decir, no solamente con aquellos pro uso de investigación, o mejor dicho, de animales en investigación, como aquellos que están en contra absoluta del uso de animales en investigación, para tratar de lograr un equilibrio, ¿no?, entre todos los sectores de la sociedad en este aspecto. Pero ¿qué pasa si yo soy investigador? ¿Qué pasa si un animal tiene dolor? ¿Cuál es mi planteamiento? Bueno, primero lo puedo negar, creo que poca gente ya lo plantea en estos términos. Probablemente otro planteamiento puede que los animales tengan dolor, los que estoy utilizando, pero no me consta, no lo sé. Y si no lo sé, pues es difícil de valorar y que yo tenga una empatía por aliviar ese posible dolor que sencillamente no percibo. Cada vez, yo creo, una mayoría establece que los animales sí tienen dolor, perciben dolor, pero tienen muchas dificultades para poder confirmarlo. El gran problema del tratamiento adecuado, por ejemplo, del dolor, pero también otros tipos de sufrimientos, es reconocerlo y luego evaluarlo para poderlo tratar.
¿Cómo podemos saber si nuestros animales tienen dolor o lo sufren? Pues podemos preguntar, no, está claro. ¿Podemos observar? Sí, y desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque solo la observación nos permite determinar esto y tiene un componente subjetivo muy elevado. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Bebés, tenemos 3 imágenes, la imagen de la izquierda, un bebé que aparenta felicidad, la imagen de la derecha, lo contrario, podría indicar sufrimiento, podría indicar dolor, pero no podemos preguntar, o mejor dicho, podemos preguntar, pero no vamos a obtener respuesta. Abajo tenemos otra expresión, una expresión pues, probablemente de un bebé pues, haciendo pucheros. Nos indica, pues a lo mejor, frustración, le han quitado el chupete, cualquier otro problema. Es decir, tenemos una cierta capacidad de reconocer emociones en bebés. Es decir, la transmisión verbal no es el único elemento que no tienen los animales tampoco para poder transmitirnos que no se encuentran bien o que pueden tener dolor. Lo que pasa es que un investigador no tiene superpoderes. Es decir, no es capaz de leer la mente y saber lo que está padeciendo o no un animal. Y por lo tanto tenemos que buscar vías para poder saber mejor si nuestros animales sufren en nuestros experimentos. Y esto, pues desgraciadamente, no es algo antiguo en la especie humana. Un ejemplo muy claro es el que se ilustra aquí. Este es un artículo de un investigador, Anand, de los años 80. En aquella época, las malformaciones congénitas que se operaban en los primeros días o primeras semanas después del nacimiento, es decir, bebés que podían ser prematuros o neonatos, básicamente, pues se asumía que este tipo de pacientes pues no tenían un desarrollo del sistema nervioso central adecuado. Por lo tanto, entre otras cosas, pues no podían padecer dolor o este era muy leve y se obraba en consecuencia. Los anestesiólogos no proporcionaban siempre analgésicos para esos pacientes, cuando lo hacían sistemáticamente para el paciente adulto. ¿Qué ocurrió? Este investigador comparó 2 poblaciones de pacientes neonatos que habían sido intervenidos de una toracotomía para resolver este problema del conducto arterioso persistente, que no se debe cerrar después del nacimiento, pero no se cierra y puede generar problemas graves. Vio que aquellos pacientes que no recibían analgesia tenían unos niveles de adrenalina como un indicador de estrés disparados, mientras que aquellos que habían recibido analgésicos los niveles disminuían incluso con respecto al basal, probablemente por la propia manipulación del paciente en el ambiente quirúrgico. Lo cual nos quiere decir que incluso hasta hace poco en nuestra propia especie negábamos la percepción del dolor en algunas situaciones que en situaciones normales de adultos pues serían obvias, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, desde el año 2010 realmente? Pues que un grupo de investigación reconoció que los ratones podían tener expresiones faciales que recordaban la expresión facial de dolor en los humanos. Vemos la imagen superior de la derecha de una persona que tiene la típica expresión facial de dolor, de malestar, además intenso. Pues curiosamente, un ratón termina haciendo lo mismo cuando le sometemos a un procedimiento quirúrgico que puede producir un dolor intenso en una persona. De nuevo, no nos dice si tiene dolor realmente, pero lo expresa. ¿Cómo lo expresa? Cerrando los ojos, por ejemplo, que veríamos en la columna de la derecha, la primera, la parte superior. También vemos en la misma columna que prácticamente todas las expresiones faciales y los ojos están cerrados o muy cerrados, pero también hay una contracción de la nariz, una contracción, por ejemplo, de los carrillos, y luego algo que nosotros no podemos hacer como especie. Pueden mover las orejas fundamentalmente hacia atrás y luego también pueden elevar los bigotes porque son muy prominentes. Curiosamente, esto ha permitido desarrollar escalas de evaluación del dolor. En algunos centros ya se utiliza de forma sistemática de investigación, pero además se ha visto que se reproduce en ratas, se reproduce en conejos, se reproduce en hurones, en gatos, en rumiantes, en caballos. Es decir, los mamíferos, por lo menos muchos de los que hemos estudiado, curiosamente todavía no tenemos una buena escala en perros, que sería de mucho interés veterinario, estamos viendo que pueden expresar, pueden comunicar información de que están padeciendo, de que tienen dolor. ¿Pero solo padecen dolor? Pues realmente no. Y de hecho, en el ámbito veterinario se tratan pacientes que se sospecha que tienen depresión, ansiedad o miedo, ¿no? Y hay diferentes tratamientos, muchas veces pues puramente de comportamiento, manejo del comportamiento.
Un artículo muy reciente del año 2020 en la revista Science básicamente viene a plantear que hay diferentes tipos de expresiones que se pueden asociar a diferentes emociones. El problema es que nosotros somos incapaces de evaluarlo simplemente viendo la cara de los animales. Pero mediante un sistema de análisis avanzado de imagen, estos sistemas computarizados son capaces de identificar qué modificaciones hay y asociarlas a patrones muy concretos. Por ejemplo, si a un ratón se le suministra azúcar, va a mostrar una expresión diferente, y les gusta mucho el azúcar, el dulce, diferente a si, por ejemplo, les administramos quinina, que tiene un sabor muy amargo y va a generar una versión pues, probablemente como la nuestra. Pero si le aplican, por ejemplo, una pequeña descarga eléctrica puntual que podría simular el pinchazo de una aguja, lo que vamos a ver en esta imagen es cómo esa expresión que estamos viendo se modifica rápidamente, de una forma muy clara, pero también muy rápida. Esto no lo podemos percibir nosotros, pero sí lo puede percibir probablemente algún tipo de aplicación que a lo mejor en un futuro podamos tener, y me consta que se está trabajando en ello. Es decir, podemos identificar el dolor. También hay equipos computarizados para analizar, por ejemplo, el dolor en bebés. ¿Pueden comunicar, además, los animales las emociones? Pues, curiosamente, creemos que sí. ¿Por qué? Un estudio también reciente, del año 2015, viene a plantear que cuando mostramos a una rata expresiones faciales de dolor, esta cara apretada de contracción de la musculatura, esa rata trata de evitar esas imágenes, tiene aversión, mientras que no tiene aversión o no cambia el comportamiento si son imágenes de una rata con una expresión aparentemente normal. ¿Y puede trasladarse la percepción de dolor o miedo a otros congéneres? Pues curiosamente, aparentemente sí. En esta publicación de Science del año 2021, es decir, de hace nada realmente, pues básicamente lo que se ve es que cuando un ratón con dolor se encuentra con un compañero, le puede transferir la señal de dolor. ¿Y qué ocurre? Que si en un momento dado puede tener algún dolor, ese otro congénere que observa, va a producir hiperalgesia. El dolor se va a incrementar. Por el contrario, si tiene dolor el que observa y al congénere que también tiene dolor se le pone un analgésico y se le quita el dolor, alivia el dolor también al que le observa. Es decir, es como si ver a un congénere sufriendo incrementa mi grado de sufrimiento, y eso creo que lo podemos entender. También ocurre cuando un ratón tiene miedo, transmite miedo a otro ratón. Por lo tanto, el nivel de comunicación es mucho más complejo del que pensábamos todavía, ¿no? Simplemente porque no pueden hablar, negábamos en gran medida que lo pudieran hacer. ¿Y qué pasa para manipulaciones habituales en un laboratorio? Una de las más habituales es cómo manejar a un ratón. Se le sujeta por la cola. Lo hacen todos los laboratorios del mundo y todos consideramos que es la forma óptima de manejo de los ratones. Pues hace, creo que aproximadamente unos 7 u 8 años, puede que 10, la profesora Jane Hurst vio que levantar los ratones por la cola induce aversión y mucha ansiedad. No lo percibíamos, no lo sabíamos. Y probó una solución. El uso de túneles o la mano abierta, en vez de sujetar por la cola, prácticamente es capaz de abolir este grado de sufrimiento, en este caso de aversión o de ansiedad. Y aquí veríamos 2 vídeos. A la izquierda, manejo por la cola, normal. A la derecha, manejo con un túnel, con un tubo o con la mano. Y en la parte inferior vamos a ver el impacto que tiene cada uno de estos manejos sobre la actitud de los animales, el comportamiento, cuando el investigador pone la mano en la cubeta. Vemos que a la izquierda, los ratones que han sido sujetados por la cola se alejan, no quieren acercarse a la mano, tienen aversión y previsiblemente ansiedad. Mientras por el otro lado, aquellos ratones que no han sido sujetados por la cola no tienen ningún problema en interaccionar con la mano. Es decir, dejan que el investigador les pueda manipular, tocar, incluso ellos se acercan. Y ocurre en diferentes tipos de cepas de ratones. Otro aspecto muy importante es que hemos cambiado el planteamiento. Hasta ahora el planteamiento ha sido evitar el sufrimiento de los animales. Les producimos dolor, les damos un analgésico y nos quedamos tranquilos. Actualmente el planteamiento es otro, es decir, vamos a promover estados afectivos positivos. ¿Qué quiere decir? Vamos a mejorar su ambiente, vamos a evitar ruidos, vamos a favorecer que estén contentos, básicamente. No solamente les vamos a quitar el dolor. Es decir, la idea de vamos a intentar que estos animales sean felices en la medida de lo posible. Para esto requerimos formación, es decir,
los investigadores, pero también necesitamos evidencia y conocimiento que estamos adquiriendo. Si nosotros somos conscientes de que esto ocurre, probablemente nos preocupemos más a la hora de manejar a nuestros animales. Por lo tanto, en vez de utilizar indicadores de estados afectivos negativos, por ejemplo, que un animal chille, que proteste, que tenga aversión y se aleje, vamos a ver cómo podemos conseguir valorar estados positivos, afectivos positivos, es decir, aquellos que les hacen sentir bien. Esta es la idea o el mensaje fundamental que os quería trasladar. Es decir, un poco a imagen y semejanza de lo que ha dicho Juan Carlos, el concepto básico es los animales contentos hacen una buena ciencia, sobre todo porque los modelos experimentales mimetizan la enfermedad real. Y nosotros, bajo ningún concepto, queremos que pacientes enfermos tengan miedo, tengan dolor, lo aliviemos. Lo mismo deberíamos hacer con los animales. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Ignacio. Creo que ha sido una excelente colofón esta tercera intervención junto con la de Pilar y Juan Carlos. Puedes dejar de compartir pantalla y animo a que Pilar y Juan Carlos reactiven su cámara. Yo creo que los que habéis asistido os habréis dado cuenta de que hay una regulación muy estricta, que es lo que permite la investigación responsable, que hay que seguir. Y estamos hablando de animalarios, pero doy la bienvenida y los buenos días a Latinoamérica. Hay muchos que nos están siguiendo desde América y se llaman bioterios, tanto bioterios como en animalarios. Todas las normas que tenemos que seguir y los elementos que tenemos que rellenar cuando solicitamos, cuando planteamos una experimentación. Y finalmente Ignacio nos ha contado que tenemos la capacidad de descubrir cómo los animales perciben estas emociones, perciben el dolor, y esto lo tenemos que integrar en nuestra experimentación. Y el resumen, tanto que lo han mencionado los tres, creo que es interesantísimo, ¿no? El que los animales estén contentos, en que los animales estén con un grado alto de bienestar animal, va a garantizar que nuestra ciencia va a ser muy adecuada. Vamos a pasar directamente a las preguntas y habéis empezado a lanzar diferentes preguntas. La primera de ellas viene de Julio Contreras, y que nos dice: ¿pensáis que se hace la suficiente divulgación e información de la importancia de la experimentación con animales desde la universidad? Hablo hacia la sociedad, pero también hacia la propia universidad, estudiantes de grado, etcétera. Pilar e Ignacio. Bueno, yo en principio suficiente, no es suficiente, evidentemente, pero pensar que esta transparencia se está empezando, digamos, a ejercitar desde hace muy poco tiempo. O sea, el convenio POSEI del 2016, sinceramente creo que hay un empeño enorme en comunicar hacia la investigación. Desde que Luis está en la comisión de COSCE, todos los años se hace una revisión, se dice qué es lo que se ha hecho, las jornadas que se han impartido, las visitas a animalarios. A los estudiantes, hacia la sociedad, se publicó en Europa, no se ha comentado aquí, pero que tampoco nos podemos extender mucho. Cuando tú pides la aprobación de un proyecto en el que se usan animales, tienes que mandar también un informe no técnico. Este informe no técnico significa que tú plasmes una serie de preguntas para la población en general, no para científicos, qué es lo que vas a hacer con los animales, cuáles son las medidas de refinamiento, de reducción, de bienestar que vas a implantar, y esto se publica en España, se puede ver en el Ministerio, todos los informes no técnicos. Lo que pasa es que se hace un esfuerzo de divulgación. Una cosa es la transparencia y otra cosa es la divulgación, ¿no? Transparencia la hay, porque estamos obligados a ello. Además, quizá la divulgación es más complicada o llevamos un camino poco recorrido todavía, pero yo creo que se hacen muchas cosas. Estas jornadas, yo creo que lo has mencionado un par de veces. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos en España tras el Reino Unido, que lanzó un acuerdo similar en 2014. Aquí lanzamos el Acuerdo por la Transparencia en Experimentación en el 2016, al cual ya se han adherido más de 143 instituciones. Creo que somos el acuerdo con mayor número de instituciones académicas, empresariales, sociedades, etcétera, que se han incorporado a este acuerdo, y que lo que pretende es esto, ser transparentes, porque no hay nada que ocultar
y la sociedad, que es la que nos exige el cumplimiento de todos estos preceptos y el mantenimiento del bienestar, pues manifestar que eso es exactamente lo que intentamos hacer cada uno de los centros. Y creo que en los 4 o 5 años que llevamos, mi sensación y también por lo que veo es que hemos impactado de forma positiva en la sociedad, porque ha disminuido el nivel de tensión, y cuando hay solicitudes de personas que quieren ver cómo están estabulados los animales, qué es lo que se hace con los animales, pues ya no se les desdeña, ya no se les cuelga el teléfono, sino que se les atiende y se les explica, y esto desactiva cualquier suspicacia. Vamos a seguir con la pregunta. Francisco Martínez, para ti, Juan Carlos, ¿podrían las técnicas bioinformáticas y de modelización ayudar a reducir el uso de animales en investigación? Sí, realmente lo están haciendo. Hay muchos sistemas bioinformáticos que están haciendo un seguimiento, por ejemplo, de la composición de determinadas drogas para poder estudiar si van a mantenerse en circulación durante un tiempo prolongado o no, o si van a ir a un determinado tejido o a otro, o si se van a eliminar directamente bien por riñón o bien por hígado, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de experimentación y de análisis se hace previamente a solicitar un protocolo animal, y por tanto sí que entraría dentro de eso que se llama los métodos alternativos. Realmente es válido para reducir el uso de animales. Hay que resaltar que los métodos alternativos no son, una vez están validados y aceptados por la comunidad, ya no es una opinión, ya tenemos la obligación de utilizarlos. Cuando existen, la legislación nos exige utilizarlos. Una pregunta para Pilar. Lorenzo García nos pregunta, ¿los animales de una explotación se consideran de experimentación si se está experimentando con ellos? A ver, yo creo que el concepto es distinto. Existe un anexo en el Real Decreto que enumera una serie de animales de experimentación, pero si cualquier animal sobre el que se van a hacer unos procedimientos con un objetivo científico y educacional, tiene que estar sometido a la evaluación por los comités éticos, por el órgano habilitado y por el órgano competente. Luego, no es que un cordero sea de experimentación o no. Si tú los tienes en una explotación y van a ir un grupo científico a hacer un trabajo con ellos y les van a someter a procedimientos, ya está entrando en la legislación. Efectivamente. Con lo cual no es donde esté, sino lo que se hace con el animal. Eso es lo importante. Para los dos también, para Pilar y para Juan Carlos. Sergio Crespo nos pregunta, ¿creéis que se da la suficiente información a los científicos sobre la legislación? ¿Deberían incorporar los grados una asignatura básica de derecho para solucionar este problema? Muchos universitarios acabamos la carrera sin conocer que algo tan simple como la colegiación en biología es obligatoria para el ejercicio de la profesión, y lo dice una ley. Entonces, básicamente nos dice Sergio si creéis que estos conocimientos legislativos deberían incorporarse en los grados. Pilar primero y luego Juan Carlos. Bienvenido, Ignacio, te hemos recuperado. Gracias. Bueno, Ignacio además es el que lo organiza. En el grado de veterinaria hay una asignatura optativa que es sobre animales de experimentación. Quizá no tanto en los grados, pero sí en los másters de ciencias de la salud, porque es gente que se va a encaminar a la investigación y evidentemente es lo que decía antes, o sea, el desconocimiento no justifica que se hagan las cosas mal. En el caso, yo creo que una persona que se va a dedicar a la investigación, bueno, y un buen ejemplo son estas jornadas, ¿no? Tiene que saber en qué entorno se mueve, Y si tú no has asistido a una jornada porque no se ha divulgado, cógete el BOE, léetelo y tienes que saber lo que puedes hacer y lo que no. Bueno, ahora realmente es, yo creo que no es posible en ningún bioterio, menos en España y entiendo que en otros países, el que se realicen los experimentos que no han sido aprobados, porque una de las funciones del responsable de bienestar animal es garantizar que esto no ocurra. Pero para ello los investigadores que antes han sido estudiantes, pues alguien les tiene que haber contado que existe esta legislación y que esta legislación es de obligado cumplimiento, ¿no? Ignacio y Juan Carlos. Sí, yo un poco hilando con la primera pregunta, que bueno, pues justo en ese momento se desconecta.
Hilando con la primera pregunta, es que creo que falta mucha información a alumnos, al ámbito universitario. Y una de las razones, acaba de decir antes Pilar, que tenemos asignatura, pero es curioso, hemos decidido cambiarla porque hay una especie de percepción negativa de la palabra animales de experimentación. Es decir, animal de experimentación automáticamente se asocia con daño al animal que es sometido a experimentación. Y eso tenemos que cambiarlo. Y luego también otro tema curioso con la percepción de la sociedad. En Estados Unidos hicieron una encuesta justo cuando empezó el COVID y el rechazo a la experimentación animal cambia cuando se dan cuenta que la experimentación es útil para avanzar en el desarrollo de las vacunas. Por lo tanto, si se ve cuál es el beneficio, si se explica bien cómo se hace, y creo que ahí todavía nos queda mucho. Ese es, yo creo, uno de los principales problemas. Dar información sobre derecho de experimentación animal, creo que no, porque es arduo, difícil de interpretar. Creo que debe ser interpretado por los científicos que lo utilizan, que están todo el día bregando con cómo se hace un proyecto, etcétera, etcétera. Es la responsabilidad, ¿no? Es la responsabilidad del investigador o investigadora que decide acometer una experimentación y que tiene que garantizar que los miembros de su equipo tengan la capacitación adecuada, ¿no? Exactamente. Juan Carlos, ¿cómo lo ves en otro ambiente hospitalario como el tuyo? ¿Cómo ves esto de la percepción de la legislación en experimentación animal? Sí, yo incidiría un poquito en lo que se ha venido diciendo, ¿no?, por cada uno de los ponentes. Las situaciones que podríamos tenerlo directamente en la carrera, pues probablemente dentro de los cursos y de las licenciaturas que hay tan condensadas, es complicado meter tanta legislación que probablemente haría que incluso la gente no se enterara muy bien porque se estaría forzando a que lo estudiaran y probablemente no entraría tan de lleno, ¿no? Mientras que después realmente esto se va a aplicar una vez que cada uno de nosotros hayamos terminado esa carrera y sigamos una línea de investigación o una línea de formación en el uso real de estos animales de experimentación. Yo creo que ahí sí que se están haciendo bastantes cosas, no solo a nivel de acreditación del personal que realiza los cursos de experimentación animal para poder obtener la acreditación adecuada, sino también en el diseño, la elaboración de protocolos, etcétera, etcétera. Ahí sí que realmente tanto hospitales como universidades sí que están ofreciendo seminarios, ofrecen la asesoría de los comités de experimentación animal o esos OEVAs que hemos nombrado anteriormente, y realmente hay seminarios constantes de investigadores que van mostrando los resultados que van teniendo en la investigación y que van atrayendo también a otros investigadores a continuar un poco el diseño de esos experimentos. Muy bien. Otra pregunta de Santos Wilton es para Pilar. ¿Qué profesionales son los responsables de un bioterio o animalario? A ver, en un bioterio animalario tiene que haber un responsable de bienestar animal, que puede ser cualquier persona del área de las ciencias de la salud que haya tenido la capacitación para ser responsable de bienestar animal. Y tiene que haber un veterinario como responsable de salud animal, pero que además de ser veterinario, tiene que tener la capacitación hecha, acreditada, de que puede ser responsable de salud animal en un animalario. Se suele dar el caso en muchos animalarios, sobre todo públicos, de entidades públicas, que el veterinario suele ser el responsable de bienestar animal también. Pero no depende, lo que tienes que tener es la capacitación, que vienen en la orden ministerial, vienen todos los módulos que tienes que haber cursado, haber hecho trabajo bajo supervisión, y cuando ya estás acreditado puedes llevar el animalario. Y luego tiene que haber bienestar animal y veterinario. Y luego finalmente hay un responsable administrativo que suele ser el director del centro o el responsable de la facultad o de la universidad o de la institución que corresponda, ¿no? Muy bien. Alejandro Iglesias nos hace una pregunta que, si me permitís, voy a responder yo directamente, que no tiene que ver con animales. Dice, ¿hay restricciones éticas también cuando se hacen experimentos con cultivos celulares en vez de con animales, o en este caso hay más manga ancha? Bueno, aquí hay que precisar que la experimentación con cultivos celulares pues tiene otro tipo de legislación
y hay diferentes niveles de bioseguridad en función de qué tipo de células, si son humanas o no, que pueden transmitir, por ejemplo, virus o otras enfermedades a los propios experimentadores. ¿Qué es lo que se va a hacer con esas células? Se va a modificar genéticamente. Entramos dentro de la legislación de organismos modificados genéticamente. Vamos a utilizar virus, con lo cual entramos con agentes biológicos de riesgo. ¿Qué tipo de virus? Virus de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, como por ejemplo el coronavirus SARS-CoV-2, etcétera. El trabajar con células no quiere decir que no se tengan que cumplir una serie de normativas que en este caso son muy distintas de las que estamos hablando, pero la respuesta es que sí, existen esas normativas. Lorenzo insiste otra vez respecto a los animales de explotación ganadera, pero creo que la respuesta que has dado, Pilar, antes, yo creo que ya responde a ello. No es el que un animal pertenezca o no a una explotación, sino que cuando se empieza una experimentación es ahí donde entra también la legislación y tiene que regular qué es lo que le va a ocurrir a ese animal. Raúl Fernández nos pregunta, quizá Juan Carlos puedes responderle tú, para empezar, ¿qué podemos contar sobre la necesidad de utilizar animales modificados genéticamente en ciencia? Bueno, quizá esa pregunta sea más específica para ti, que tú eres un experto en ese tema, ¿no? Pero sí, el uso de animales genéticamente modificados son muy importantes porque pueden ayudarnos a reproducir la enfermedad real sobre la cual queremos realizar una serie de preguntas, ¿no? Y verificar si podemos llegar a esos tratamientos. Hay numerosos, y por eso han fructificado tanto el uso de ratones, numerosos ratones transgénicos que están regenerando, reproduciendo, pues, por ejemplo, receptores humanos que inicialmente el propio ratón no tiene, no expresa, y esos receptores son necesarios para poder estudiar, por ejemplo, la entrada, en el caso del coronavirus, ¿no? El caso de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? O también hay modelos, sobre todo, que van a reproducir alteraciones de aterosclerosis, como pueden ser los de la ApoE, la poliproteína E, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que realmente los organismos genéticos sí que son muy importantes a la hora de la evolución en la investigación. Claro, gracias. Yo lo único que añadiría para cerrar esta pregunta es que la legislación que regula el uso de organismos modificados genéticamente es adicional, es otra, y hay que cumplirla, y en función del riesgo asociado inherente a ese animal modificado genéticamente, pues habrá que o bien notificarlo a la autoridad competente, en este caso es la Comisión Nacional de Bioseguridad y una comisión interministerial de organismos modificados genéticamente, o si el riesgo es superior, no solamente notificarlo, sino solicitar un permiso para que sea autorizado antes de que se inicien los experimentos. Esto además de todo lo que nos han contado hoy Pilar, Juan Carlos e Ignacio. Pilar, una pregunta. Después de toda esta legislación comunitaria, nos pregunta Francisco Javier, y la consiguiente transposición al ordenamiento jurídico nacional, ¿en qué medida crees que se han incrementado la asignación económica a estos proyectos de investigación, así como en los animalarios? Bueno, a los proyectos de investigación no tiene por qué ni incrementar ni disminuir. Quiero decir, la importancia de un proyecto de investigación son los objetivos que tiene y la trascendencia que va a tener para la salud humana, para veterinaria y medio ambiente. No tiene por qué influir la asignación económica. En cuanto a los animalarios ha habido mucho recorrido, evidentemente, porque por legislación, por necesidad de contar con unas instalaciones adecuadas a cada momento. Quiero decir, un ejemplo tonto es lo que os decía antes con los conejos. Cuando salió el último Real Decreto, resulta que el tamaño de la jaula de conejos se incrementó no sé cuánto. Pues hubo que tirar las antiguas y si querías tener conejos en tu instalación tenías que comprar las jalas nuevas. Por supuesto, siempre se mejoran pues instalaciones de agua, filtración de agua, y ahí sí que ha habido ayudas. ¿Pero por qué? Estamos hablando de lo mismo siempre. En mejores condiciones tengan los animales y tu centro disponga de las instalaciones adecuadas, mejor investigación se va a hacer. Muy bien. O sea, que no depende no tanto a los proyectos, pero sí a los animalarios. Hasta hace unos años no existían los animalarios como tal. Ya veo a María que aparece, que esto es la señal de que estamos acercándonos a la horita y media de... Vamos a dejar una última pregunta, María, si me permites. Blanca Pérez, para Ignacio.
Dice, en relación a atenuar el dolor en animales de experimentación, ¿se les administraría analgesia en todos los casos? ¿Esto podría afectar a los resultados en estudios farmacológicos? A la primera pregunta yo diría que no. De hecho, yo creo que a veces erróneamente los investigadores pautan analgesia cuando no hay ninguna indicación de que haya dolor. Y de hecho, la administración de analgésicos cuando no hay dolor puede producir un efecto paradójico de dolor. Por ejemplo, gente que toma ibuprofeno sin tener dolor y le produce dolor de cabeza. Por lo tanto, el argumento es no. Debemos de saber a priori por qué van a tener dolor y lo tratamos. En cuanto a qué afectan los resultados farmacológicos, bueno, a los farmacológicos o a otros. Por ejemplo, estudios donde haya fenómenos inflamatorios, ictus, por ejemplo, una recomendación general es no utilizar antiinflamatorios no esteroideos porque aminoran el modelo experimental, pero disponemos de muchos tipos de analgésicos como alternativa. El paracetamol no es antiinflamatorio y puede proporcionar una analgesia sin reducir la inflamación. Es decir, que seleccionando bien los analgésicos podemos casi siempre seleccionar una alternativa válida. Muy bien. Una última pregunta, ya una para cerrar, una para Juan Carlos y una para Pilar, y así completamos la rueda. Juan Carlos, Francisco Martínez dice, ¿existe riesgo de redundancia al hacer ratones o incluso podría la fase de ratones retrasar los experimentos de manera innecesaria y rutinaria? Esto es lo que nos pregunta Francisco. Yo he leído esta pregunta, pero la verdad es que no he terminado de entenderla bien. ¿Existe riesgo de redundancia al hacer ratones? Pues depende. Yo no creo que exista riesgo de redundancia siempre y cuando el modelo experimental refleje perfectamente lo que se quiere preguntar, ¿no? No siempre un modelo animal tiene que ser el único. De hecho, cuando se trata de desarrollar un nuevo tratamiento, un nuevo sistema diagnóstico, muchas veces se tienen que demostrar la experimentación en distintos tipos de animales, ¿no? Y no tiene por qué ser redundante utilizar el ratón, sino muchas veces es la primera elección en la gran mayoría de casos y posteriormente se va a otra especie de animal con posterioridad. Y luego gracias Juan Carlos, una matización importante que nos hace Raúl Fernández para Pilar. Me parece también importante recordar, nos dice Raúl, que una vez obtenidos los permisos hay que ceñirse a los procedimientos diseñados y no se puede realizar experimentación animal mediante procedimientos distintos a los aprobados. Bueno, eso es evidente, ¿eh? A ti te apruebas una serie de procedimientos y no puedes hacer uno que no está aprobado, eso está claro. Lo que sí es que hay algunos mecanismos. Si tú, por ejemplo, bueno, no sé cuánto sabéis de la legislación, los procedimientos se clasifican en moderados, leves, severos, sin recuperación. Los órganos habilitados, porque si tienen la capacidad, es de que pueden hacer como una especie de añadido. Imagínate que hay gente, pues eso, que tiene una serie de procedimientos y de repente lo que os comentaba antes, quiere sacar sangre de la cola. Bueno, pues si es un procedimiento leve, el órgano habilitado se lo puede, luego se comunica a la autoridad competente, pero pueden aprobar que incremente un procedimiento porque ha surgido a lo largo del proyecto. Jamás es severo. Si es severo, tiene que pasar otra vez la evaluación completa. Igual que si se incrementa el número de animales, porque muchas veces a 5 años es un poco difícil, ¿no? Siempre que el número de animales no sea un porcentaje mínimo, también el órgano habilitado tiene la capacidad de decir que, bueno, pues se vale, que lo tienen que justificar, pues como eso varias cosas. Si cambias un fármaco por otro, pues también depende del fármaco que sea eso, el órgano habilitado lo evalúa, pero no tienen que volver a presentar otra vez todo el proyecto. Muy bien, gracias Pilar. Rafael Pineda nos hace una reflexión. A él le gustaría que aquí en España siguiéramos la legislación del Reino Unido, británica, de licencias personales. Bueno, esto es opinable. En cualquier caso, la legislación que tenemos es la que tenemos. La que aplica es la de la Directiva Europea traspuesta y, en definitiva, tenemos que adoptarlo. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Pilar Bringas, a Juan Carlos Murciano y a Ignacio Álvarez por estas excelentes presentaciones y este excelente debate. Y ya cedo la palabra a María Arias, que nos va a cerrar este nuevo webinar. En cada una de estas jornadas de la carrera investigadora aprendemos una cosa nueva y hoy hemos aprendido a utilizar los animales de experimentación de forma responsable. Gracias a todos. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Me voy a unir a las felicitaciones de Lluís. Habéis hecho una mesa redonda estupenda con unas aportaciones maravillosas. Yo creo, así por destacar, es importante que la gente entienda que hemos pasado del nada, ¿no? Como decía Pilar, a una legislación bien regulada, unos procedimientos bien regulados, en poco tiempo realmente, ¿no? En 20 años, que no es mucho, ¿no? Y que esos procedimientos están articulados en relación al bienestar animal y al principio de las 3 R's. Me ha gustado mucho la parte en la que habéis hablado de cómo valorar el dolor y el sufrimiento de los animales. También valorar emociones que tienen y cómo se transmiten entre ellos, porque no hasta hace mucho tiempo se decía que tenían dolor, pero no sufrimiento. Yo, bueno, pues yo lo he oído en muchas ocasiones, entonces me congratula mucho haber oído hablar de emociones, de sufrimiento y de cómo valorarlo, ¿no? Y también, pues, cómo esos animales, si sufren, pues también pueden afectar a los resultados de la investigación, por lo tanto también hay que tenerlo en cuenta. Yo, yo también creo que hay que aumentar o intensificar la actividad formativa y divulgativa. Ya lo habéis dicho, yo creo que estas jornadas es un poco el inicio, ¿no? También dentro de la UCM para divulgar esta información a los estudiantes de grado, de doctorado, a los investigadores, pero creo que también hay que aumentar e intensificar la información a la sociedad para que entienda que estos procedimientos se hacen bien regulados, que se articulan, insisto, en torno al bienestar animal y que no hacemos lo que queremos, ¿no? Cada uno a libre albedrío en nuestros laboratorios. Yo quería, antes de terminar, iba a cerrar, pero no sé si lo habéis dicho en algún momento, ¿podríais explicar, no sé si a la gente le ha quedado muy claro qué es esto de la capacitación del personal que trabaja para los animales de investigación, cómo se puede uno capacitar y por qué es necesario estar capacitado? Es que a mí me parece que es importante para los estudiantes de doctorado, a lo mejor entender que esto es un requisito para poder trabajar con los animales. No sé si lo habéis dicho. Sí, no, por ejemplo, Ignacio, brevemente. Sí, creo que es un error frecuente, o a mi interpretación es un error frecuente, el entender que toda persona que se forma y hace un curso de experimentación con animales se tenga que capacitar. Antes se comentaba el tema de la investigación en el Reino Unido. Realmente la europea se deriva mucho de la investigación en el Reino Unido. ¿Y cuál es el planteamiento? Una persona adquiere una formación mediante un curso y luego, en el momento que quiera desarrollarlo profesionalmente en un laboratorio, es cuando, bajo supervisión generalmente del responsable del laboratorio o del proyecto, va a realizar esa parte práctica o de trabajo in situ. Ahí es cuando se capacita. Pero realmente creo que con la formación es suficiente y solamente cuando necesita la capacitación final para ser autónomo es cuando debe. Una persona que ha realizado un curso puede realizar experimentación animal supervisada, no es autónomo. Cuando quiera ser autónomo ya lo hará, pero ya normalmente es después de un periodo en ese laboratorio. Por lo tanto, no es un requisito que muchos entienden que es obligatorio capacitarse. Lo que es más importante primero es disponer de la formación en el curso. Formarse, así mismo. Pues muchas gracias, Ignacio. Eso es, bueno, nada, yo simplemente quería apuntar esto por si lo podíais explicar, porque igual hay gente que todavía no entiende muy bien, ¿no?, qué significa esto. Muchas gracias por esta sesión, por trabajar tan intensamente para contribuir que estos procedimientos con animales se hagan cada vez mejor, tanto desde el punto de vista de los comités de experimentación animal, de la legislación, de la formación, en la capacitación, de la transparencia, que también les habéis hablado. Y yo con esto ya os voy a despedir, ¿vale? Voy a introducir la siguiente sesión que tenemos la semana que viene dentro de este módulo de ética e integridad en la investigación, que lleva por título Buenas prácticas en investigación en la UCM. Y os cuento, ¿qué son las buenas prácticas en investigación? Bueno, pues digamos que son, podríamos entenderlo como los fundamentos o las directrices bajo los cuales hay que trabajar para asegurar que hacemos una ciencia con ética y con integridad y para prevenir la mala praxis en la investigación. Estas directrices están recogidas, como todos sabéis, en la UCM, en los códigos de buenas prácticas en investigación, que ya introdujo Lluís la semana pasada, y las buenas prácticas en doctorado, y que son de obligada lectura para cualquier investigador o investigadora. En base a estos códigos, bueno, pues ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Pues vamos a hablar
del liderazgo del investigador principal del grupo y su papel en el proceso de formación del personal investigador. Por lo tanto, sesión interesante no solo para estudiantes de doctorado, sino también para IPs y directores de tesis. Vamos a hablar sobre el uso indebido y la investigación de doble uso. Vamos a hablar de la autoría y del orden de autoría en las publicaciones, es decir, qué implicaciones tiene ser autor, vamos a entender qué significa ser primer autor, último autor o corresponding, etcétera. Hablaremos de propiedad intelectual y de la explotación de resultados y hablaremos del plagio, entre otras muchas cosas. Todo ello, como siempre, de manos de expertos en estos temas que, además, bueno, pues los ponentes de la próxima sesión han estado implicados en el desarrollo y en la redacción de estos códigos de buenas prácticas. Así que nada, pues voy a terminar dando las gracias también a la Escuela de Doctorado por apoyar esta iniciativa y a la Fundación General de la UCM, que es la encargada de la retransmisión. Y gracias de nuevo a los ponentes que habéis estado aquí y a los oyentes que estáis en el otro lado. Y nada, pues hasta la próxima semana. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muy gracias.